ya tengo la longitud, ya tengo la deformación, que es esta, y por lo tanto ya tengo controlada la deformación de mi elemento, ¿sí? En este caso, yo estoy diseñando por deformación. ¿Por qué? Porque el reglamento me exige deformación. Por eso el diseño se hace por deformación. En otros casos se hace por capacidad. Ahora, si yo tomo esto de aquí y me pongo a revisarlo, tengo otro dato. Tengo la elasticidad, la E. Esa elasticidad o el módulo de elasticidad, si nosotros vamos a poner, por ejemplo, una sección de acero, es 2.040.000, que va a ser un perfil de acero, HCS. HCS es rectangular o PTR. Entonces, va a ser un perfil de ese tipo y como va a ser de acero, pues todo el acero prácticamente tiene 2.040.000 de módulo de elasticidad, 2.039.000 y cacho, ¿no? Nada más que pues esto es lo que nos pide el reglamento, al menos en México, que utilicemos. Entonces, ya vamos reduciendo valores. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Precisamente yo quiero encontrar el área del perfil, porque quiero saber qué dimensiones le voy a poner. Entonces, tomando esto de aquí, yo digo esfuerzo es igual al módulo de elasticidad multiplicado por deformación unitaria. Esta la tengo y esta es la que quiero encontrar. Pero como no quiero hacer esto y luego sustituir esto en esto y luego irme así, lo que voy a hacer es, ok, esfuerzo es igual a fuerza entre área. Y eso es igual al módulo de elasticidad, ¿sí? Y eso, deformación unitaria, es igual a la deformación última entre la longitud. Entonces, tomo esto de aquí, lo sustituyo aquí y me da esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque así ya tengo una ecuación más general, como hizo Hooke, que me pueda servir para todos los casos y que no esté a cada rato sustituyendo, ¿sí? Entonces, esa es parte de la ingeniería, encontrar un punto que sea, que se cometan menos errores y que sea lo más práctico posible. Ahora, por lo tanto, mi área, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza dividida entre por du entre L, ¿sí? Aquí tenemos fuerza entre 1. Entonces, F por L dividido E entre delta U, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dar el área. Entonces, nuestra área va a ser igual a la carga, que la tenemos que convertir en kilogramos. 225, 0, simplemente se multiplica por 1000, por la longitud, que son 260. Todo lo tenemos que manejar en kilogramos centímetro, porque esto está en kilogramos centímetro. Si la tuviéramos en newton centímetro cuadrado, tendríamos que manejar en newton las cargas. Todo tiene que tener las mismas unidades. Entonces, acostúmbrense a poner las unidades porque luego se cometen muchos errores. Entonces, 2.040.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que multiplica a delta U, que es 0.875 centímetros. Ok, entonces mi área es igual a 2.250 multiplicado 260 dividido entre 2.040.000
por 0.875. Entonces necesito un área de 0.33 centímetros cuadrados, ¿sí? En esa área es cierto que cumplimos con esta deformación, incluso sale una deformación menor, pero debemos de ver si la sección es capaz de soportar. Y otra cosa, si esta área va a ser suficiente como para que no se alcance el punto de fluencia o el FY. Entonces, fíjense, yo podría pensar, no, es que ahí ya resolví mi problema o resolví ya todo. Pero, por ejemplo, si nosotros usamos un acero con un FY de 3515, eso significa que ese punto estaría aquí. Ahora, en principio, en diseño estructural, nosotros tenemos que estar. Entonces, hay que conocer más valores. ¿Qué otro valor hay que conocer? Hay que conocer Y. Entonces, ese Y para el acero es aproximadamente 0.0021, ¿sí? Eso es aproximadamente para lo que viene siendo el acero. No es para todos, ese es para el acero de barras de refuerzo, en concreto armado, pero pues si no tienen otro dato lo pueden usar y pues no hay mayor problema. Si no tienen el dato, por ejemplo, yo no tengo el dato y quiero encontrarlo, entonces despejo la misma ecuación de Hooke y digo, oye, ¿cuál es la deformación? ¿Cuál es el Y? Para esto está multiplicando, pasa dividiendo un delta Y con una elasticidad, un delta, perdón, un sigma. Entonces, esto, que es la resistencia del acero que yo voy a utilizar, lo coloco aquí arriba, 3515 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá abajo la elasticidad, 2.040.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y me dice que mi EY es de 0.0017, ¿sí? EY. Entonces, miren, ya tenemos el EY del acero de 3515 con una elasticidad constante. De hecho hay variaciones en la elasticidad, pero bueno. Y tenemos el área, ¿sí? Y tenemos la fuerza. Ahora sí, da un área muy pequeña y todavía no me voy a poner a revisar por resistencia, porque pues aquí lo vamos a revisar. Me dice que la deformación que se está produciendo, la deformación última que se está produciendo, ¿sí? Es igual al esfuerzo dividido entre E, al esfuerzo dividido entre E. ¿Cuál esfuerzo? Pues el esfuerzo último,
¿sí? Entonces, mi deformación va a ser igual a la fuerza entre el área, que es 2250. Vamos a hacer los cálculos, mejor el álgebra, perdón. Fuerza entre área dividido entre... Entonces, EU va a ser igual... por el de abajo, pues pasa arriba, a F entre AE. ¿Sí? Entonces, la deformación última va a ser igual a 2250 kilogramos dividido entre el área que estoy proponiendo, 0.33 centímetros cuadrados, multiplicada por 2.040.000, igual kilogramos centímetros cuadrados. A ver, ahí está. Entonces me dice que EU va a ser igual a 2.250 entre 0.33 por 2.040.000. Entonces es igual a 0.00334, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Les recuerdo, la teoría de tensión es la más sencilla, pero no porque sea la más sencilla es fácil entenderla, y no porque sea la más sencilla ya se van a dar por sentados, ¿sí? Entonces, fíjense, como EU es mayor a EY, en realidad nosotros ya estamos diseñando por acá. O sea, nuestra EU está aquí, ¿sí? Y eso es mentira, porque nuestro diagrama de esfuerzo de formación no continúa lineal. Miren, no continúa lineal, ¿sí? Entonces, aunque nosotros tengamos la deformación que nos pide el reglamento y nosotros tengamos la fuerza, en realidad aquí surge el primer planteamiento que debemos de tener. En un diseño se deben diseñar para dos estados, nosotros le llamamos dos estados. Bueno, entre otras cosas, pero se deben de diseñar las cosas para un estado límite de falla y para un estado límite de servicio. ¿Qué es el límite de servicio? Las deformaciones. ¿Qué es el límite de falla? Pues el límite de falla es la resistencia, en pocas palabras, ¿va? Ahora, ¿por qué les quise hacer yo este problema con la deformación? Les decía, porque lo que rige es la deformación, ¿sí? Si yo se los analizo y se los diseño con lo que es la carga y con lo que es la capacidad del acero, pues entonces el problema va a resultar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que más o menos darnos cuenta si va a fallar por deformación o va a fallar por límite de falla o por límite de servicio. En este caso la falla es por límite de servicio, o sea, se va a deformar más de lo que el perfil realmente puede cargar, ¿sí? Entonces, vamos a continuar.
les decía, aquí lo importante, lo más importante, en este caso para el volado, es que no se deforme, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos para acá, nosotros le decimos al elemento que no se va a deformar más allá de FY. Entonces nosotros vamos a tomar estos valores que están entre 0 y EY. Yo no puedo tomar un valor mayor a .0017, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a hacer esto. Mi fuerza, ¿sí? Mi fuerza es mi carga. Y EU ya sé que tiene que estar dentro de este rango. Y yo quiero el área. Bueno, entonces, si yo quiero el área, yo quiero esta área, entonces voy a despejar otra vez y me dice que el área es igual a F entre la deformación última, ¿sí? Y por E. Si se dan cuenta, esta pues es la misma que esta, nada más que aquí pues, L entre DU pues, va abajo, ¿sí? Va abajo porque es DU entre L, entonces se voltea, se invierte y pues va abajo. Ahora, mi área va a ser, por lo tanto, mi fuerza, que es 50 kilogramos, dividido entre EU. Ahora, ¿qué EU voy a tomar? Fíjense qué interesante. Los reglamentos nos dicen que el factor de reducción por resistencia, el FR, a tensión debe ser de 0.9, ¿sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos un límite de falla o una resistencia de un perfil que está a tensión, nosotros decimos que la tensión que soporta es igual al factor de reducción de resistencia por el área de acero por FY, ¿sí? Entonces, pues está sencillo. ¿Por qué? Porque si yo tomo aquí un FR de 0.9, significa que este delta Y está bajando 0.9 lo que es FY, ¿va? Si fuera una recta de 45 grados, que no es una recta de 45 grados, entonces yo aquí tendría que también poner 0.9 para cumplir con la falla límite, por decirlo de esta forma. Entonces, podemos utilizar trigonometría para simplificar estas ecuaciones. Se los voy a hacer más adelante. Pero podemos utilizar trigonometrías para siempre utilizar una ecuación en la que nosotros estemos asegurando no solamente que se cumpla el límite de falla, sino que también se cumpla el límite de servicio. Pero eso solo nos serviría en tensores, ¿sí? Como es el ejemplo que estamos haciendo ahorita. Entonces, mi EU, yo voy a decir que va a ser así ¿cómo se llama? Digamos, simplificándolo,
así a grosso modo, tomaremos el factor igual que acá, 0.9, ¿sí? En realidad está un poco más, pero pues vamos a pensar que entonces va a ser 0.9 de EY. Recuerden, estamos haciendo esto porque EY tiene que ser menor a EU. Si EU hubiera dado menor, entonces no hubiéramos tenido problema y ya hubiéramos revisado por el límite de falla, que es más sencillo. Entonces, mi área, me la voy a traer para acá. Mi área va a ser igual a la carga, 2250 kilogramos, dividido entre 0.9 por 0.0017 por 2.040.000. Kilogramos centímetro cuadrado. Y nos da un área de 0.72 centímetros cuadrados. ¿Va? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las ecuaciones que yo tengo que usar? Por ejemplo, oye, sí, es que toda la teoría está muy bonita y esto y lo otro y cualquier cosa, ¿no? Cualquier cantidad de cosas. Pero nosotros deberíamos de usar prácticamente dos ecuaciones para diseñar. Una de límite de servicio, en este caso tensores, ¿sí? Que me dice que el área es igual a la fuerza dividida entre la deformación última por E. Y la de límite de falla, que me dice que la tensión es igual al factor de reducción por el área de acero por FY. Ahora, simplificando, nosotros definimos que la deformación última es igual al factor de reducción de resistencia multiplicado por la deformación afluencia, ¿sí? Entonces, fíjense, todo esto se simplifica con estas dos ecuaciones. Una del límite de servicio, que me dice que el área es igual a la fuerza dividida entre el factor de reducción de resistencia, que es una simplificación por EY, por E. Aquí que estoy cuidando, aquí estoy cuidando lo que es la deformación, ¿sí? Desde luego, cuando yo haga esto, siempre tengo que revisar que la deformación sea menor a esta. Entonces aquí tenemos que agregar la ecuación que me dice que la deformación es igual a el esfuerzo, a ver, perdón,
tantos números yo también me pierdo. Aquí está. La deformación es igual a la deformación unitaria por la longitud. A la deformación unitaria por la longitud. ¿Sí? Y el límite de falla. El límite de falla me dice que la tensión que resiste es igual al factor de reducción de resistencia por el área de acero por Fy. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Y lo pudimos haber utilizado desde el principio? Sí, lo pudimos haber utilizado desde el principio. Pero lo que quería que vieran es que no necesariamente sustituyendo la deformación máxima les va a dar el resultado. Es mejor partir del esfuerzo, del diagrama de esfuerzos de formación, limitar la deformación ahí y ya obtener el área, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí el área nos da 0.72 centímetros cuadrados. Entonces aquí el área nos da igual a 0.72 centímetros cuadrados. Y yo tengo que revisar si esa área me resiste. Ahora, yo no tengo por qué estar revisando. También puedo sustituir aquí y puedo decir que el área es la misma. Va a ser igual la tensión dividida entre el factor de reducción de resistencia por Fy. Entonces esta la quito, la simplifico. Entonces aquí mi área de acero va a ser igual a 2250 kilogramos dividido entre 0.9. En este caso tenemos un acero de 3515. Entonces eso nos da 2250, 0.9 por 3515. Nos da un área de acero de 0.7112. ¿Sí? Y acá tenemos un área de acero de 0.72 centímetros cuadrados. ¿Va? Entonces, la deformación que nosotros tenemos va a ser igual a E, que es esta. Entonces nada más va a ser FR por EY multiplicada por L. Entonces la deformación que nosotros vamos a tener es 0.9 por 0.0017 por 260 centímetros. Entonces es 0.9 por 0.0017 por 260 da 0.3978 centímetros, que está por debajo de la máxima, ¿sí? Entonces, pues simplemente ya con esto podemos decir que resolvimos el problema. Necesitamos un HCS rectangular, hueco, con un área de 72
0.72 centímetros cuadrados, ¿va? Entonces ya pues lo buscamos en las especificaciones, lo ponemos ahí y ya vamos a estar completamente seguros de que no va a fallar ni por servicio ni por resistencia, ¿sí? Y ya tenemos el factor de reducción de resistencia de 0.9. Entonces, es poco, o no es muy común, que se opte por usar un límite de servicio en la deformación en un elemento a tensión. ¿Por qué? Porque como ustedes se pudieron dar cuenta, prácticamente da lo mismo que revisemos un elemento aquí o acá, ¿sí? Ahora, ¿dónde no da lo mismo? Pues cuando la longitud empieza a ser mayor. Ahorita tenemos 2,60 metros, pero si tuviéramos, por ejemplo, 5,20, si tenemos 5,20 metros, entonces esto ya se va al doble. Entonces ya no es 0.39. Ya esto se convertiría prácticamente en 0.8 centímetros y aquí ya estaríamos por encima de esto. El perfil seguiría resistiendo, ¿sí? Pero ya por deformación ya no cumpliríamos. Entonces deben de tener mucho cuidado de no dar por sentado que si se revisa por capacidad ya la deformación va a dar. ¿Y qué otra cosa? Y tienen que revisar también que esto ahorita pues nos dio pues prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero tiene que ver también la longitud. Entonces aquí se tiene que revisar esto, ¿sí? Si nosotros hubiéramos tenido una longitud más larga, en lugar de 260 les digo 520, que es el doble, entonces nosotros al hacer la revisión por acá nos hubiera dicho que efectivamente nuestra EU era menor a EY, entonces iba a aguantar el perfil y íbamos a tener también la deformación aceptable, ¿sí? Entonces para terminar, no se les olvide, prácticamente estas tres ecuaciones son las que ustedes tienen que aplicar para el diseño de elementos a tensión. Tienen que cuidar la deformación, ¿sí? Tienen que cuidar la resistencia, ¿va? Y estos valores de F, Y, E, Y eso depende del acero. Entonces, el FR siempre va a ser 0.9 en lo que es reglamentos de México, reglamentos de Estados Unidos, todo lo que es América Latina, va a ser 0.9. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cosa, lo dicen. Si quieren que veamos algún ejemplo de otro tipo, también lo dicen. Ahorita lo único que quiero es que se queden con estas ecuaciones, ¿sí? Si se aprendieron la ley de Hooke, si se aprendieron otras cosas, perfecto. Pero si se quedaron con esta última parte ya es suficiente como para que ustedes puedan hacer un buen diseño por tensión. Elementos compuestos todavía hay que revisarlo, eso lo checamos en otro video. Bueno, saludos a todos.